Nietzsche, el crepúsculo de los ídolos. Contexto histórico. Son 5 los grandes rasgos o características del siglo XIX, época en la que vivió Nietzsche: la revolución industrial, los movimientos de lucha obrera, la aparición de nuevas ideologías políticas, la aparición de nuevas corrientes culturales y el colonialismo. Empezaremos hablando de la revolución industrial. En el siglo XIX, sobre todo a partir de la segunda mitad, se produjo un enorme desarrollo en el campo industrial y técnico, con la aparición del ferrocarril, la pila, el telégrafo, el teléfono, etc. Y también en el campo de la medicina, en la que sobresale Louis Pasteur, con el descubrimiento de las primeras vacunas. Esto trajo consigo mejoras en la higiene y en la salud, y como resultado, un aumento significativo de la población sin precedentes. La revolución industrial hizo que aumentase la población urbana en detrimento de la población agrícola. El trabajo industrial cada vez tiene mayor importancia. El modo de vida pasa a ser eminentemente urbano y aparecen dos clases sociales muy diferenciadas entre sí: la burguesía y el proletariado. Entre esas dos clases sociales comienza a surgir una incipiente clase media formada por los funcionarios, los maestros, los profesionales liberales, etc. La segunda característica es la aparición de los movimientos de lucha obrera. Debido a la revolución industrial aparece una clase obrera que vive prácticamente en la miseria. Los obreros toman conciencia de su situación de explotación y se organizan en movimientos y sindicatos para defender sus derechos. De este modo surgen la Internacional Socialista y la Internacional Comunista. La tercera característica es la aparición de nuevas ideologías políticas enfrentadas entre sí. Una de ellas es el liberalismo político y económico, que es el origen de la actual derecha política. Defiende el libre mercado, que el Estado no intervenga en los asuntos de los ciudadanos y una absoluta libertad económica. Esto significa que el Estado no va a influir de ningún modo, ni con sus leyes, ni de ninguna otra manera, en la actividad económica. Otra tendencia es la del tradicionalismo, de carácter muy conservador, que reivindica el pasado histórico y los valores de la tradición y de la raza. El tradicionalismo dará lugar posteriormente a la aparición de los nacionalismos, como el nacionalismo alemán, el italiano, etc. Otra corriente política es el nacionalismo, que creen en las virtudes superiores de la nación propia y en su derecho a luchar para imponerse sobre las demás naciones.
Esa doctrina, que estaba alimentada por los ideales románticos de la defensa de la tradición y del espíritu popular, fue defendida por las élites dominantes precisamente para ponerle freno al avance de los movimientos obreros y al socialismo, al comunismo y al anarquismo. En concreto, la vida de Nietzsche se desarrolló en pleno nacimiento del Imperio alemán. Prusia, que así se llamaba, fue anexionando a finales del siglo XIX territorios con el objetivo de crear la Gran Alemania, bajo el mando del canciller Bismarck. Además de todas estas tendencias que podríamos calificar de derechas, aparecen las doctrinas políticas socialistas y anarquistas, precisamente como resultado de las graves consecuencias que la revolución industrial tuvo en las capas populares europeas. También aparecen una serie de corrientes culturales propias del siglo XIX, en concreto dos corrientes que son completamente opuestas. Una, el romanticismo, que se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX, y la otra, el positivismo, que es una alternativa al romanticismo y que se desarrolla en la segunda mitad del siglo. El romanticismo surge como reacción ante el racionalismo propio de la Ilustración de la segunda mitad del siglo XVIII. Frente a la razón, el romanticismo intenta dar o poner el énfasis en el sentimiento, en la intuición, en la imaginación, en lo irracional y en lo afectivo. Las figuras más sobresalientes en todos los campos de las artes y de la literatura son Lord Byron, Goethe, Delacroix, Chopin, etc. En concreto, cabe citar a Richard Wagner, porque influyó enormemente sobre Nietzsche en su primera etapa. Nietzsche ve a Wagner como el prototipo del espíritu libre y ateo. Sin embargo, posteriormente Nietzsche abandonaría, se separaría de Wagner por apreciar en él connotaciones cristianas y nacionalistas, y se convirtió en su más furibundo enemigo. Otro movimiento es el realismo, que intenta describir la realidad natural y social de forma objetiva. En el campo de la literatura destacan Balzac, Zola, Dickens, y en pintura con el impresionismo de Manet, Monet y Renoir. También aparecen las ciencias humanas como la psicología, la sociología, la antropología, también la economía, que influye en el pensamiento de Karl Marx. La economía aparece con Adam Smith y también surge la llamada teoría evolutiva gracias a los trabajos de Charles Darwin, que supusieron el replanteamiento del papel del hombre en el mundo. Aquí tenemos a Adam Smith y a Charles Darwin. Culturalmente también tuvo una gran importancia la difusión gracias a la lucha contra el analfabetismo, la obligatoriedad de la enseñanza primaria y la multiplicación de periódicos y revistas. Además, la universidad pasa a convertirse en el centro principal de creación y difusión de la cultura, sobre todo en Alemania y en Francia.
Finalmente, la quinta y última característica del siglo XIX es el movimiento colonialista. Europa coloniza y se reparte África a su conveniencia, sin contar con los propios africanos. ¿Por qué Europa coloniza África y Asia? Por la necesidad que tiene de materias primas baratas y escasas en Europa con las que nutrir a las fábricas y a su producción en serie. Europa realiza un enorme expolio de las materias primas de los países africanos y asiáticos.